Katherine, buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias por estar con nosotros. Empezando con los resultados de estas encuestas, donde vemos que efectivamente la distancia se acorta, ¿no?, entre ambos candidatos, y vemos también la respuesta de ambos frente a esta situación, ¿no? Pedro Castillo le toma poca importancia a las encuestas, Keiko Fujimori dice que vamos a esperar, cualquier cosa puede pasar en la última instancia. Pero hablando en sí, analizando los resultados, ¿qué está haciendo que el antivoto de Keiko Fujimori baje y el de Pedro Castillo suba? Bueno, yo creo que las encuestas hay que verlo con bastante cuidado, porque tenemos varias encuestas con diferentes metodologías, con diferentes tamaños de muestras, con diferentes ponderaciones. Dependiendo de cómo cada una de ellas esté conformada, es que por supuesto vamos a tener resultados diferentes. Claro. Inclusive también dependiendo de la metodología. Ahí la de apoyo fue con ánfora, es decir, la simulación del día de la votación. El de IEP fue encuesta telefónica. Y así cada una de ellas, dependiendo de la forma en que lo haga, vamos a tener resultados diferentes. Lo que sí podemos concluir hasta ahora de todas las que se han venido haciendo es que aparentemente Pedro Castillo tiene un voto sólido, tiene un voto entre el 35 y 40% que está considerado como su voto duro hasta ahora. Y en el caso de Keiko Fujimori hay un poco menor, está entre el 30 y el 35% aparentemente. Sin embargo, también hay que notar que, así como hablamos de votos duros en cada uno de los candidatos, también hay un lado bastante duro que no se mueve, que es el voto de los indecisos, que está en el 20 y 25%. Es contundente. Yo creo que todavía, a 3 semanas de las elecciones, todavía hay un gran porcentaje de gente que no ha decidido su voto, y estas personas, por supuesto, cuando tomen una decisión van a poder inclinar la balanza hacia uno y otro lado. Entonces yo creo que obviamente cada uno de los candidatos lo va a tomar con la mesura correspondiente, algunos acelerarán más que otros. Sin embargo, desde el lado del análisis yo creo que hay que ser un poquito más frío, sobre todo también en la conformación de las cifras. Es evidente que en el caso de Keiko Fujimori ella tiene una mayoría a nivel metropolitana y una gran mayoría en el sector socioeconómico A. Sin embargo, también veamos que a nivel de los 2/3 restantes, que no es Lima, Pedro Castillo también tiene una mayoría, y en los sectores D y E también tiene un gran respaldo. Entonces ahí hay que precisamente ver los pesos correspondientes para analizar con mayor propiedad las encuestas. Ahora, ¿qué es lo que, digamos, le está afectando a ambos candidatos desde su perspectiva, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, por ejemplo, se habla mucho de la presencia de Cerrón, ¿no? Aunque en las últimas declaraciones de Pedro Castillo, él ha mencionado que Cerrón, no forma parte de su lucha, ¿no? Y en su gestión nadie le va a imponer nada, y quien pone las reglas del juego es el pueblo, ¿no? Sin embargo, sabemos que hay mucho temor por parte de la población de que si Pedro Castillo llega a ser gobierno, pues las cosas cambien, ¿no? Y quien tome la batuta sea el señor Cerrón. Por otro lado, tenemos a Keiko Fujimori, que algunos analistas, por ejemplo, indican de que Keiko Fujimori está mostrando diferentes rostros, ¿no? ¿Qué veíamos de Keiko Fujimori en las campañas anteriores? ¿Será realmente que la cárcel la ha cambiado? Habló en un principio, recordemos, de su promesa, ¿no?, de indultar a su padre. Ahora dice que va a esperar y va a obedecer a lo que diga la justicia. Entonces, ¿qué es lo que le está jugando en contra a ambos candidatos que de alguna manera podría definir el resultado en esta segunda vuelta? Bueno, en campañas electorales es común ver de todo. Vemos shows, vemos ataques, vemos promesas, o sea, aquí vale todo con tal de llegar a la presidencia de la República. Lo que yo estoy observando es que en la medida que van pasando las semanas, hay algunos ataques que comienzan a incrementarse, pero también hay otros que comienzan a debilitarse. Por el lado de Pedro Castillo, una de las grandes debilidades después del 11 de abril que se hizo evidente fue la ausencia de un equipo técnico y de la presencia detrás de él de Vladimir Cerrón. Sin embargo, en la medida que están pasando los días, recordemos que hace algunos días Pedro Castillo se alió con Verónica Mendoza, lo cual ahí comenzaría a cubrirse esta deficiencia del equipo técnico, y lo que le ha hecho inclusive a anunciar que en los próximos días, creo que mañana, va a anunciar su equipo técnico y a presentar una nueva propuesta de plan de gobierno. Lo cual de alguna manera desdibujaría precisamente ese ataque de no tener un equipo técnico y de no tener un plan de gobierno, o de tener el ideario de Vladimir Cerrón de su partido.
Por el lado de Keiko Fujimori, curiosamente los ataques también vienen por el equipo técnico, pero no por la ausencia, sino por la presencia de personajes, tanto de su pasado, del lado del último quinquenio del Congreso Fujimorista, pero también del lado del gobierno de su padre. Entonces, este tipo de situaciones que ponen en contrapeso precisamente las debilidades y fortalezas de cada uno, es lo que los electores comienzan a ver. Inclusive también por el lado de Castillo se lo ataca muchísimo con el tema de la posibilidad del comunismo, de un gobierno como Cuba, como Venezuela, que es sobre todo una visión de lo que sería un posible gobierno de Castillo. Sí. Sin embargo, en la otra cara, por el lado de Fujimori, lo que se le acusa es precisamente el pasado, que ya son hechos, que es la reputación que ella carga tanto de ella como de su padre. Por lo tanto, ahora la campaña se está centrando más en las personas, más que en las propuestas de gobierno, más que en los planes. Lo que, por supuesto, el gran perdedor aquí es el ciudadano, porque entonces no tiene elementos de juicio racionales, sino más elementos de juicios emocionales. Y la idea es que precisamente tenga una base lo más suficientemente clara para que la decisión también sea consecuente con lo que está apoyando el ciudadano. Ahora, usted comentaba de la nueva propuesta, del plan de gobierno de Pedro Castillo y la verdad es que no sabemos realmente cuál es el plan que él está tomando en cuenta o que está trabajando, que está elaborando, porque no sabemos si es del que habló ayer, que es el plan bicentenario, o el plan 200 o el plan Cerrón. No sabemos en realidad cuál es la ruta, ¿no? Y a 3 semanas de las elecciones, estar un poco dubitativo en ese punto, la verdad es que no dice mucho, ¿no? No da seguridad, que es lo que el peruano busca, por más que su discurso constantemente sea el pueblo decide, el pueblo decide y el pueblo decide. Sí, yo creo que este posible plan que presente, como tú dices, que no lo conocemos, y que ha tenido que rearmarse o armarse de la nada, porque lo que conocíamos hasta ahora era el ideario de Cerrón, de Perú Libre, que por cierto era un plan bastante desfasado. No solamente me refiero al tiempo de cuando se presentó, sino también con las ideas que tiene. Yo creo que este posible plan que vaya a presentar tiene un público objetivo bastante marcado. En primer lugar, precisamente los partidarios de Perú Libre, o sea, quienes se interesan y han decidido su voto. Pero en segundo lugar son aquellos indecisos, son las personas que todavía no lo han decidido y que necesitan precisamente una base sobre la cual decidirse. Porque obviamente el público que ya tiene su intención decidida hacia Keiko Fujimori o que simplemente no quiere tener ninguna relación con Pedro Castillo, no quiere votar por él, para ellos no va el plan. Entonces yo creo que este plan va decidido para ese 20% que todavía no tomó una decisión, y para su base dura, para su voto duro que tiene, insisto, entre el 35 y 40%. Obviamente que esto tampoco es novedoso. Recordemos que Ollanta-Humala en su momento, en la segunda vuelta, con Keiko Fujimori, también pasó de un plan que era bastante extremista en el lado de la izquierda y terminó con una hoja de ruta, y esa hoja de ruta fue lo que lo ayudó a pasar a ganar la presidencia. Entonces, esto en temas electorales no es novedoso. Y tiene mucha relación también con la ausencia de la cultura política que tenemos en el país. Si tuviésemos partidos verdaderos, si tuviésemos también militantes y personas involucradas con la política, no estaríamos llegando a una segunda vuelta en la que estamos tomando decisiones, como te digo, más por el lado estrictamente de la persona que de la propuesta de gobierno. Ahora, todo este jugueteo con el tema del debate, ¿no? Primero en Chota, un debate improvisado con un montón de gente, desde ahí ya mal porque ponía en riesgo pues a todos los que estaban presentes, ¿no? Fueron más de 1000 personas que se congregaron sabiendo que estamos en pandemia. Luego invitaciones poco contundentes para debatir en el penal, por ejemplo, en exteriores del penal donde estuvo recluida Keiko Fujimori. Pedro Castillo propone, a las finales no va, Keiko Fujimori aprovecha para hacer un meeting. Entonces, ¿qué podríamos decir de ello, ¿no? Y después, digamos, a poco tiempo de la segunda vuelta, y demorándose una fecha concreta por el Jurado Nacional de Elecciones para debatir y prácticamente rogándoles a los candidatos que se pongan de acuerdo, que pongan una fecha. ¿Cómo ve esta situación? Porque, a ver, finalmente los más perjudicados
somos los peruanos, ¿no? El nivel de indecisos es contundente todavía, y muchos de ellos es porque no tienen claras las cosas, no saben qué busca uno, qué busca el otro, qué proponen, hacia dónde van a centrar su gestión, qué es lo que van a garantizar al pueblo peruano, entendiendo que estamos pasando por una crisis difícil y que hay puntos, hay desafíos importantes y principales que ellos tienen que trabajar ingresando nomás a la gestión, sea uno, sea el otro. Estas actitudes que escuchaba a un analista decir son, lamentablemente, por la edad no representa la madurez de la persona, ¿no? Y lo que han demostrado es mucha inmadurez en esta contienda. Bueno, yo como ciudadano esperaría que ya no se den este tipo de elementos de lo que es el show electoral, porque en realidad lo que hemos visto es eso, son actos partes del show electoral. No podemos calificar de manera seria como parte de una campaña, y mucho menos como jugadas estratégicas. Al contrario, lo que han salido simplemente fueron respuestas a la provocación. Si nos vamos al debate de Chota, recordemos que Pedro Castillo él convoca y dice a ver que se venga Chota, y Keiko Fujimori, por supuesto, al tener una primera medida, una primera medición después del 11 de abril, favoreciéndolo a Castillo, ella acepta, toma esta medida y se va a este famoso debate, entre comillas, que se organizó en Chota. Ahora, Pedro Castillo después él reacciona nuevamente y la convoca al penal de Santa Mónica, y nuevamente Keiko Fujimori lo agarra porque ella necesita cualquier acción para remontar las cifras. Sin embargo, como dije hace un momento, esto es parte del show electoral, no aporta en realidad a lo que es la decisión del ciudadano. Por eso es que el Jurado Nacional de Elecciones organiza debates, y eso es lo que van a hacer, prácticamente lo que van a influenciar en la decisión. Ojalá hubiese habido en este periodo, y pudiese haber en lo que resta de las 3 semanas, algún debate organizado por algún colegio profesional, quizás por alguna universidad. Sin embargo, yo dudo mucho que se dé, y más dudo que lo acepten los candidatos. Y como tú mencionaste, el gran perdedor es el ciudadano, porque entonces pierde la oportunidad de escuchar ideas, de tener elementos de juicio reales para tomar una decisión. Entonces, esto también yo sí considero que es parte nuevamente de la inmadurez política que tenemos como ciudadanos. Nosotros deberíamos exigir para unas próximas elecciones tener mejores perfiles, y también tener un ordenamiento real que nos aporte, no que sea solamente simplemente este marqueteo electoral tradicional, que es bien pobre, que lamentablemente nos deja muy mal parados como nación a nivel latinoamericano. Correcto. Ahora, esto ya se sabe bastante bien, que la diferencia entre ambos candidatos es bien marcada, ¿no? Y lo que se busca, al menos en este último tramo, es que ambos puedan estar de acuerdo, en consenso, sobre temas ciudadanos, y justamente eso es lo que los va a convocar ahora a lo que va a ser la firma del compromiso de la proclama ciudadana, ¿no? Juramento por la democracia. ¿Cuán importante y relevante es la presencia de ambos en esta ceremonia y la rúbrica en este compromiso, en este documento? Personalmente soy bastante escéptico con la firma de estos compromisos, de cartas, de proclamas. A lo largo de nuestras campañas electorales, no de estas, sino de muchas anteriores, hemos visto también firmas de pactos éticos, de compromisos, de hojas de ruta, de ahora de proclamas ciudadanas. Y obviamente que en campaña todo vale, y los candidatos, en la medida para exponerse y para hacerse ver que son participantes del juego democrático, por supuesto que lo van a firmar, esto nadie lo duda. Ahora, que esto tenga incidencia directa para la toma de decisiones del ciudadano, yo creo que en esta en particular no creo que tenga ninguna incidencia. Yo creo que los ojos del ciudadano están más puestos en realidad en las personas que en los planes de gobierno, que en las medidas y que en el equipo técnico, lo cual por supuesto no es saludable, porque estamos hablando no de una persona, sino de todo un equipo que va a estar en la presidencia de la República. Y como tenemos, insisto nuevamente, una baja cultura política, no lo vemos así, no lo entendemos. Esto debiera precisamente llevarnos a la meditación para que para las próximas elecciones haya un perfeccionamiento de la trunca reforma política. Deberíamos tratar de mejorar cómo está elaborado el sistema político, que primero limita la participación de los ciudadanos, los aleja porque hay muchos requisitos para formar agrupaciones políticas, y por otro lado tampoco hay la exigencia de esta formación de cuadros técnicos, de profesionales, sino simplemente de militancia. Y militancia en realidad es cualquier persona que puede seguir una idea, pero sin un sustento real.
Entonces, esto yo creo que debería llevarnos a una reflexión, a un aprendizaje para mejorar. Y las próximas elecciones venideras del próximo año, que son las regionales y municipales, entonces tengamos algo mejor que lo que tenemos ahora en esta elección del 2021. Ahora, se ha cuestionado mucho lo que ambos candidatos han prometido en su momento, ¿no? Keiko Fujimori indultar a su padre, no todos están de acuerdo con esa decisión, aunque ella ahora manifiesta que va a respetar la resolución, digamos, que tome la justicia. Por el otro lado, recordemos que Pedro Castillo también ha hablado del indulto a Antauro Humala. Vale. Exactamente. Entonces, justamente la proclama que van a firmar habla de respetar el Estado de Derecho, y estas dos gracias a las que ellos apelarían de llegar al gobierno, pues justamente no respeta esto, ¿no? Sí, como tú has dicho, yo creo que la palabra clave es eso, son gracias, en realidad, porque son promesas de campaña que no se pueden ejecutar. En el caso de Alberto Claro, pero primero dijeron una cosa, ahora dijo, bueno, vamos a ver, ¿no? Evaluaremos, sí, veremos. Nuevamente estamos frente a parte del show electoral. Sí. En el caso de Alberto Fujimori no se puede ejecutar si es que hay todo un debido proceso y estrictamente por razones humanitarias. Y ya vimos que en la anterior vez, cuando tuvo ese indulto trunco, cuando con PPK, volvió a la cárcel porque no se cumplieron los procedimientos. Y es más, desde ese momento no hemos vuelto a escuchar a Alberto Fujimori. Aparentemente el señor está bastante bien en la cárcel que se encuentra. Y por el lado de Antauro Humala, Antauro Humala no puede ser indultado porque él está preso precisamente por secuestro, por asesinato, por este tema del andahuaylazo. Es más, yo creo que ahí lo que simplemente debe esperarse es que se cumpla su tiempo de presidio, que vence el 2024, y ya. No entiendo por qué esto tiene que ser parte de una campaña, por qué terceras personas que están presas deberían ser un factor de decisión para elegir al gobernante del país. Es lo más absurdo que estamos escuchando. Totalmente. Felizmente yo creo que se han bajado completamente esto, esperemos que no volvamos a escuchar eso. Por supuesto, supongo que Keiko Fujimori se habrá dado cuenta que eso no puede ser una promesa de campaña porque la única beneficiada es su familia. Y en el caso del señor Castillo, lo mismo. El único beneficiado será pues Antauro Humala y sus simpatizantes, sus familiares. Pero eso no le aporta en nada ni a la gobernabilidad, ni al plan de gobierno, ni al beneficio del país. Exactamente. Bueno, entonces, para ir cerrando, nos acercamos a las elecciones. Hay muchas cosas todavía, digamos que desmenuzar. Primero la oficialización del equipo técnico de cada uno, aunque ya hemos ido conociendo algunos nombres y sobre ello hay cuestionamientos. Tenemos encuestas, tenemos simulacros, se vienen más debates, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ¿cree usted que tendremos un final de fotografía? Yo creo que va a depender muchísimo de lo que sucede en las próximas semanas. 3 semanas en una campaña electoral es un mundo, es un tiempo grandísimo. Entonces puede pasar cualquier cosa, se puede conocer cualquier cosa. Lamentablemente, yo espero que en estas semanas no solamente salgan cosas buenas, sino también malas. Por eso digo lamentablemente. Y cuando me refiero a las malas, es las guerras sucias. Como no tenemos esta cultura política, entonces se apela a atacar a las personas o a sacar cosas irrelevantes. Ojalá subamos de nivel. No soy tan optimista. Sin embargo, ojalá podamos tener elementos de juicio suficientes para tomar una decisión. Y en esas 3 semanas cualquier cosa puede pasar. Hablar de tendencias hoy yo creo que es bastante atrevido. Hablar de empates técnicos también lo es. Por lo tanto, hay que estar atentos precisamente de los participantes de las campañas y sobre todo también como ciudadanos el tema de la imparcialidad y objetividad de los medios de comunicación, que es algo que también se está notando muchísimo y nos están viendo todos. Estamos ante los ojos del mundo y yo creo que debemos destacar por eso, por la objetividad, por la imparcialidad y para tomar las decisiones de una manera ciudadana y correcta.
Exacto. A los candidatos pues dejar de lado el show político y centrarse en lo más importante, ¿no? En cómo van a aterrizar las propuestas. El equipo que los vaya a rodear también es sumamente relevante y estamos a poco tiempo y todavía hay personas, hay muchos peruanos que están en duda porque ya no saben a quién creer y les dicen primero una cosa, luego les dicen otra y se centran en situaciones que, si bien es cierto, van a tener que tocarse si llegan a ser gobierno, pero lo más relevante y lo más importante ya sabemos qué es, ¿no? Principalmente la pandemia, la economía, la educación, la seguridad, son temas en los que deberían centrar y aprovechar estos espacios de debate, aprovechar las entrevistas en los medios de comunicación para hablar sobre cómo van a resolver estos problemas. Eso es lo que los peruanos queremos escuchar. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. A ti, Catherine, buenos días. Hasta la próxima.